buenas tardes a todos. Aquí estamos en otra edición de Actualidad Notarial por Radio Sentidos, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Hoy estamos Laura y yo, simplemente, las dos solas. Hoy nos ha abandonado Cecilia Novoa, la doctora Novoa Chechu, para los del equipo. Bueno, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilia? Victoria. Victoria No, Cecilia. Claro, Victoria, no, Victoria Gabriela. No, hoy Cecilia estaba con otros menesteres que ya nos enteraremos un poquito porque, bueno, está muy en temas societarios, de derecho societario, que es un poco su especialidad, las cuestiones vinculadas a las SAS, a los microemprendedores. Y bueno, sobre eso después nos va a contar algunas novedades en el próximo programa, ya que está haciendo una cobertura especial sobre un tema vinculado justamente a las SAS y al emprendedurismo. Bueno, ¿cómo va todo esto? ¿Cómo anduvo el fin de semana largo? Lindo. Costó volver a la ciudad. Costó, ¿no es cierto? Sí, la verdad que uno dice, ay, qué fiaca, pero bueno, no, lo malo es que nos acostumbramos a estas semanas tan cortas que después nos cuesta retomar y remontar ritmo, ¿no? Y generar todo el trabajo, ¿no? Ay, que todo lo que se atrasa, o sea, por un lado está buena la pausa, pero también es un poco pesado todo lo que queda. Sí, después se hace demasiado corto para tantos temas. Pero bueno, y hablando de tantos temas, el fin de semana también hubo algunas novedades porque dentro de la temática que vamos a tratar en la segunda parte del programa, vamos a hablar sobre el anteproyecto que finalmente tiene estado parlamentario sobre reforma del Código Civil y Procesal de la Nación, en el que además hay un apartado muy especial contemplando las sucesiones extrajudiciales. Y por lo tanto digo, bueno, ¿será que finalmente plantaremos el arbolito? A lo mejor sí, no sé, falta mucho. Esto, bueno, va a dar bastante que hablar. Ya hablaremos en algún momento con los abogados y la gente del Colegio de Abogados, con quien estuvimos un poco conversando. No vamos a salir hoy por cuestiones de horario, pero sí seguramente la semana que viene. Porque bueno, la idea es que todos podamos exponer nuestro punto de vista de qué se trata esta cuestión de las sucesiones extrajudiciales, a quién beneficia, a quién perjudica, por qué todo se está tomando como una cuestión gremial más allá de la cuestión de la necesidad pública, ¿no? Y bueno, y hablando de las necesidades públicas, en esta primera parte del programa vamos a repasar una entrevista que hicimos hace un tiempo atrás, y digo hace un tiempo porque la verdad que creo que fue en junio, porque bueno, tenemos tanto material que desde que arrancó el programa nos van quedando todo el tiempo cosas afuera que bueno, que no hacemos a tiempo, lo vamos a tener que estirar un poco más, porque nos quedamos cortos en una hora de programa. Bueno, justamente una entrevista que hicimos con Nicolás Ruete. ¿Quién es Nicolás Ruete? Bueno, es el jefe de gabinete del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, del IBC. Y hablamos con él sobre un tema que a muchos escribanos les preocupaba, esta cuestión que se daba con el asesoramiento gratuito en los EGP, pero también la certificación de firma gratuita para el inquilino para los contratos de alquiler. No sé si, Laura, si vos sabés que hay un proyecto, bueno, en realidad hay una ley en la ciudad que ha limitado el cobro de comisiones para los... para las inmobiliarias, les ha puesto un freno. Inmobiliaria, claro, exactamente, esta cuestión vinculada a los costos para entrar en un alquiler, porque realmente cuando uno se pone a pensar el tema del adelanto, el mes adelantado, el depósito, la comisión de la inmobiliaria, el impuesto de sello del contrato. Es interminable, parece ser una cosa interminable. La mudanza, la certificación de firma del escribano, bueno, y la verdad que a nosotros lo que nos atañe es la cuestión vinculada a la certificación de firma, porque bueno, cuando se empieza a hablar de los costos siempre parece que se hablan de las bondades, de las reducciones de los costos, siempre con lo que tenga que ver con el escribano, como si fuera algo totalmente como que recayera todo en el escribano, ¿no? Claro. Todos los gastos. Y en realidad, bueno, nada más alejado de eso, porque justamente, como vamos a ver ahora en la entrevista, no son los costos notariales los más elevados o los que plantean la problemática. Pero bueno, vamos a escuchar, los invito a que escuchemos esta breve entrevista que hicimos telefónicamente con él. Así, bueno, estamos un poco más en tema todos. Gracias. A ver, el programa de certificación de firma gratuita por parte del gobierno de la ciudad surge en el contexto de todas las políticas que venimos haciendo desde el gobierno con respecto a la materia de alquileres. Esto arrancó en el 2017, primeramente con la sanción de la ley 58-59, el tema de la comisión inmobiliaria que deja de estar a cargo del inquilino.
Y a partir de ese entonces se conformó una mesa de alquileres donde se juntaron a los distintos actores del sector para poder generar nuevas propuestas para que alquilar cada vez sea más fácil en la ciudad. Esa mesa la conformaron los corredores inmobiliarios, legisladores, organizaciones de inquilinos, la Defensoría del Pueblo, organizaciones como ASIC, CELS y otras organizaciones que están vinculadas al tema. Y a partir de ahí, después de un trabajo de varios meses, surgió un documento con distintas propuestas como asesoramiento legal gratuito, mediación en las comunas, contrato modelo de alquileres, tema de garantías, que también hubo otro programa que salimos con la ciudad, que fue Garantía BEA, y dentro de estas propuestas, una de las que surgieron fue la certificación gratuita de firmas. Ujú. Este programa, que fue lanzado hace pocos meses, es para inscribirse, y sobre todo el público al cual está dirigido, es poder certificar de forma gratuita la firma del contrato del inquilino y del garante. Ajá. El propietario, igual de todas formas, a veces el propietario no necesita certificar, se supone que es la parte que está pidiendo la certificación, sobre todo cuando se hace el contrato. Y un poco los contratos de alquiler que están incluidos son todos aquellos que la cuota inicial no supera las 654 UVAs, que aproximadamente hoy son poco más de 20.000 pesos, 23.000 pesos, como esa primer cuota del contrato de alquiler. Bien. ¿Cuál es un poco la modalidad de inscripción? Uno se puede inscribir a través de la página de gobierno, que es vivienda.buenosaires.gov.ar, o también puede solicitar un turno a través del 147. Una vez que uno se inscribe, y sobre todo si cumple sobre todo el requisito del contrato y demás, desde el 147 o desde la página a uno le dan un turno donde puede ir a certificar de forma gratuita, repito, sobre todo la firma del inquilino y la del garante. Te hago una consulta acá. ¿En qué lugares es donde se hace esta certificación de firma? Mira, en este momento, y sobre todo porque estamos iniciando con el programa, primero, uno tiene que solicitar el turno y a partir de ahí a uno le dan el lugar donde lo puede certificar, que es con escribano de la nómina de la ciudad. Hoy dentro del programa hay 3 escribanías que están trabajando. Originalmente hoy están trabajando 3 porque es un poco a partir de la demanda que vamos recibiendo, y tenemos más demanda. La idea es ir incorporando más escribanos y así sobre todo poder tener una cobertura más territorial y sobre todo podamos dar respuesta a todas las demandas que tenemos. Bien. Y digamos, a esos escribanos, ¿cómo es la cuestión, digamos, de sus honorarios? ¿Esos honorarios son pagados por el IBC? ¿A qué valor? Digamos, si es que tiene algún monto de retribución. No, en este caso los honorarios no corren a cargo del inquilino y el garante, sino que son a cargo del instituto, y en definitiva lo que está haciendo el instituto es estar subsidiando el costo de esa firma, y la está cubriendo por el inquilino o por el garante. Ujú. Bien. Y ahora, ¿ustedes no pensaron en cuanto a lo que hace al control y al asesoramiento que se pudiera plantear, digamos, porque también existe la función del escribano como asesor genérico, ¿no? Donde en general se suele brindar el asesoramiento como algo gratuito, porque es muy extraño que vos vayas a una escribanía y alguien te cobre honorarios por una consulta, a diferencia del médico, que el médico, viste, siempre cobra la consulta, pero los profesionales, tanto los abogados como los escribanos, en general, bueno, por lo menos los escribanos no existe la costumbre de cobrar la consulta, pero independientemente de esto, digo, porque vos recién resaltabas
que la firma del vendedor, del locador, en general no se certifica. ¿Y alguna vez se verifica que el locador sea real propietario o que tenga derecho de poder alquilar una propiedad? No, a ver, no digo que no se certifique, sino que digo, suele ser un pedido de justamente el propietario el de certificar las firmas, lógicamente, y por eso si quiere nosotros estamos actuando en ese sentido, tratando de ayudar al inquilino. Lo que sí tenemos nosotros, y creo que es una buena propuesta, una buena idea la que estás planteando, desde el 2017 estamos trabajando con asesoramiento legal gratuito para todos los vecinos de la ciudad. Eso es a través de abogados del instituto. Uno puede hacer la consulta tanto por internet o puede solicitar un turno y poder solicitar una reunión con el abogado en las oficinas del IBC. Y esto es un poco el primer camino que empezamos para tratar de ayudar a las partes. Y en este caso es tanto para los propietarios como para los inquilinos, y es un poco brindar un servicio a todos los vecinos de la ciudad que tengan dudas al respecto de los temas de alquileres. Claro. Ojalá algún día podamos extenderlo y obviamente profesionalizar, y creo que también es un aporte esto del asesoramiento de los escribanos. Hoy comenzamos de a poco con el asesoramiento legal, pero el espíritu de la mesa y sobre todo de todas estas medidas, que a veces algunas son más complementarias que otras y otras son más sustantivas, el espíritu justamente es de a poco trabajar para que alquilar sea más fácil, sea más dinámico y que cada vez más familias puedan tener menos barreras a la hora de alquilar en la ciudad. Y una pregunta importante, porque siempre se habla de los costos, está esta cuestión de la comisión, de las inmobiliarias, y ahora el hecho del decreto como de inconstitucionalidad en una etapa de primera instancia, sobre el decreto que establece esta normativa que prohíbe el cobro de comisiones. Y en toda esta cuestión vinculada a los costos, yo pregunto, ¿qué pasa con el impuesto de sellos de los contratos de locación? Porque realmente el impuesto de sellos, que representa un alto porcentaje, ya que no se abona sobre el monto de cada cuota, sino sobre el total del contrato, esa suma realmente es muy importante versus lo que se habla del costo de una certificación de firma y demás, ¿no? Sí, a ver, primero quiero hacer una aclaración. Con respecto al tema de la comisión, no es un decreto, sino que es una ley de la legislatura de la ciudad. Afortunadamente fue votada por unanimidad y acompañada por todos los espacios políticos. Y también creo que es una buena ocasión para aclarar de que sigue vigente, y a pesar de aquel fallo de la Cámara, este fue apelado y en todo momento sigue vigente y hoy está vigente en la ciudad. Y un poco lo que transmitías, a ver, uno de los principales problemas del alquiler son los costos de ingreso. Como bien decías vos, no solamente lo compone la comisión inmobiliaria, sino también, lógicamente, hay temas de depósitos, hay temas de garantía, y hay un montón de componentes más, como la certificación, que obviamente no es el más importante, pero... No, justamente es el más chico de todos, porque vos fíjate que hace referencia en el caso del arancel notarial, hoy día una certificación de firma está alrededor de 900 pesos, y a lo mejor el impuesto de sello sobre un valor de alquiler, si vos pensás en 20.000 pesos, que es el mínimo, por 6 meses ya tenés, 2 por 6, ya tenés 120.000 pesos, y así cuando lo vas sumando y de golpe estás partiendo a lo mejor de un alquiler de 600, 700.000 pesos, que cuando tenés que pagar el 1% sobre eso, es una moneda importante, digamos, que excede en mucho los 700, 800 pesos de una firma. Sí, y justamente un poco lo que quería transmitir es, en todas las medidas y sobre todo en todos aquellos costos, estamos trabajando con la mesa y obviamente desde el gobierno de la ciudad para ir buscando la forma de bajarlos y sobre todo de poder bajar esas barreras económicas. Garantía BA, por ejemplo, es un ejemplo donde pudimos bajar el costo de esa garantía, sobre todo para aquellos que por ahí no pueden acceder a otro tipo de garantía o no tienen un garante real. Y también trabajamos mucho con garantía BA al respecto de que no pueda superar el mes y medio de alquiler y que pueda ser financiado. Entonces,
creo que en cada uno de los rubros y cada uno de los costos iniciales es importante trabajar. La mesa al día de hoy sigue activa, pero obviamente sigue buscando alternativas para que podamos bajar esas barreras. Claro, sin duda. Bueno, creo que sería importante porque no escuché que nombraras a los escribanos en la mesa de diálogo. Creo que los escribanos tienen mucho para aportar porque tienen una visión imparcial de todo el negocio, a diferencia de cada uno de los actores que nombraste, en los que cada uno de ellos tiene un interés puntual sobre la concreción o la realización, tanto el locador como el locatario como el intermediario. No así el escribano, que es un profesional en ejercicio de una función pública que el Estado lo dota de fe pública y que bueno, que es casi te diría que el mediador por excelencia, preparado jurídicamente y a la vez dotando de un instrumento público que aporta a la paz social. Así que creo que sería interesante que no duden en acercarse y que escuchen también las propuestas que el notariado tiene para aportar, porque pienso que hay un montón de soluciones que no se están considerando y hoy hay un escribano en cada barrio y eso es mucho más que un CGP o mucho más que la burocracia que al Estado también le cuesta sostener, porque tener centros con cada una de estas bocas de expendio de profesionales, bueno, también tiene un costo para todos nosotros que somos el Estado y a la vez ya existen profesionales especialmente capacitados para eso que están en condiciones de brindar un asesoramiento. Entonces creo que sería importante no perder de vista este recurso que está a la mano y que al Estado mismo no le cuesta nada, porque encima se sostiene en forma privada. Así que bueno, nada, te dejo esta reflexión como para que no quede de lado, porque es un recurso que creo que se está desperdiciando un poco. A ver, sin duda, y obviamente creo que el espíritu de la mesa y sobre todo la postura que se viene tomando en este tema es escuchar a todos y es estar abierto a todas las propuestas y a sobre todo todos los puntos de vista, sea del propietario, sea del inquilino, sea de organizaciones, sea de legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. Somos muy conscientes de que en el tema de alquileres y sobre todo el tema de la vivienda en general hace falta tener un consenso y hace falta tener el aporte de todos los actores, así que obviamente ese es el espíritu y obviamente estamos abiertos al aporte de los escribanos y de todos los actores vinculados. Así que gracias también. A ver, el programa de certificación de firmas. Bueno. Interesante. ¿Qué opinas, el Laura? Intercambio ahí con Ruete, ¿no? No, una de las primeras cuestiones es esto que vos decís, que se lo planteaste, ¿no? Que en esa mesa, muy interesante, muy variada esa mesa, pero no están sentados los escribanos. Claro, sí, que son los que justamente, bueno, a ver, los más involucrados ahora con lo del tema de la firma, pero no están sentados en esa mesa de discusión. O sea, está como despareja esa mesa. Sí, ¿no? sí, porque aparte, digamos, yo cuando uno, y volvemos un poco a unos temas que estamos viendo que son reiteraciones permanentes con esta cosa ambivalente que tienen los funcionarios públicos, a la función pública o el Estado con el que nosotros estamos vinculados en forma constante. Sí, trabajando permanentemente. Por un lado hablan de la prevención de los conflictos, por otro lado hablan de aportar legalidad y asesoramiento, y ya tienen quien es la figura que previene los conflictos, favorece la paz social y que brinda asesoramiento y cuyo costo, digamos, en cuanto no al asesoramiento, porque realmente la parte de asesoría en general está incluida dentro de una consulta, y por la certificación de firma que parecería que fuera no sé qué costo, y en base a eso se promociona, ay no, sí, bajamos los costos, ahora el escribano te lo paga. Ahora, ¿cuánto es ese porcentaje? No es, ni siquiera es un porcentaje, es una suma fija. Claro. O sea, una suma fija que, bueno, aquí también en la conversación se da, donde él plantea que estas 3 escribanías, que hasta ahora son las del Instituto de la Vivienda, tienen un costo que, digamos, no un costo, sino un honorario que lo absorbe el IBC. El propio IBC, claro. Que creo que es algo así como 450 pesos por firma. Ahora, lo normal en lo que figura en arancel hoy día son 900 pesos la firma, tampoco no es que estamos hablando de un número exorbitante, que es lo que realmente plantean las organizaciones de inquilinos, por ejemplo, y lo ponen como el cuco, el escribano, o sea, han construido
como el que se lleva la tajada de la comisión, es una cosa... Claro, y nada que ver, porque en definitiva, los costos de intermediación, que ahora, bueno, yo ahí se lo mencioné mal porque me hice referencia a un decreto que en realidad no es una ley, Es una ley. pero que sí hay un planteo de inconstitucionalidad de parte de los corredores inmobiliarios, donde ellos plantean que es inconstitucional establecer, digamos, que se vean impedidos de cobrar una comisión. Lo cierto es que, bueno, convengamos que una comisión de un 6%, más allá de entrar o no en juicio de valores, realmente yo la considero alta. Entiendo que habrá una justificación de cómo ellos llegan a ese porcentaje, pero la verdad que es un costo realmente muy alto. Es un costo grande y que al hacer una movida de una operación, de un alquiler, es para una familia, hoy con los que son los valores de la canasta familiar, es un montón de dinero. Sí, porque además... O ya sea renovar también incluso un contrato de alquiler, ¿no? Claro, sí, de hecho pasa, uno tiene que prever los meses de depósito, la garantía, que ese es otro tema. Bueno, yo quería meter un poquito la cuchara, porque con respecto al tema de las garantías, siempre a ver, esto del control de la firma, que es un poco lo que yo te comentaba ahora fuera de cuando... el tema del control de la firma, ¿se controlan las dos partes o solamente se controlan qué papeles tiene el interesado, sería? Sí, Porque no, yo cada vez que voy a alquilar, a mí me piden hasta grupo sanguíneo, más o menos, de mis ancestros, tengo que dar cuenta de un montón de cosas que está bien, me parece totalmente válido, pero de la otra parte, sí. ¿no? No, en general, y vos fíjate que él lo menciona, porque dice en general... habitualmente la certificación de firma del propietario no se pide porque en general el propietario es el que desconfía, porque bueno, él es el que está poniendo en riesgo una propiedad, que alguien la va a usar, que también le puede dar un uso indebido, la puede destruir, puede provocarle pérdidas y bueno, realmente hasta ahí el del riesgo es el propietario, pero... Por otro lado, el inquilino, y no sería raro porque ha pasado en la vida cotidiana, me ha tocado toparme con casos así, donde el propietario, el que se dice propietario, tal vez no era propietario. Claro. Entonces exige un montón de condiciones y requisitos a un inquilino y realmente al propietario nadie le pide un certificado de dominio y la acreditación con su título de propiedad de que es una persona que es la propietaria como para alquilar un inmueble, porque a veces son casos de sucesiones irresolutas, donde un heredero es el que se irroga el carácter de propietario exclusivo y cobra alquileres, después hay problemas porque en realidad los propietarios son más de uno, o porque aparece un tercero y que dice, no, pero yo también soy propietario y Claro. ¿vos qué haces acá? Y no, o con el riesgo, ¿no? A ver, está bien, por ahí hay inquilinos que no son cuidadosos, que, a ver, yo entiendo de que el propietario toma sus resguardos, ¿no? Claro. Pero a la inversa, Sí. yo cuando voy a alquilar confío de Claro. que del otro lado está todo en orden, ¿no? Sí, pero eso nunca, realmente no se controla. No En la se controla. práctica no se controla. Y después, bueno, está la bendita O uno cuestión- como consumidor tampoco lo exige, ¿no? Es como que está rogando casi porque a veces son situaciones donde, bueno, tómalo, déjalo, Sí, casi, sí. ¿no? Sí. Es tal cual vos lo decís. Y lo complejo es que a veces sobre el tema de derredor de los alquileres hay una serie de mitos que realmente no deberían ser. Uno vinculado, por ejemplo, al propietario, que al que el propietario nadie le pide nada, todos se da por sentado que el señor que lo ofrece, él es el propietario, y realmente no necesariamente puede ser así, puede ser un apoderado, puede ser un ocupante, puede ser alguien que se invoca como propietario sin serlo, o sea, Subalquilarlo. ¿A cuántos casos hay? Subalquilarlo, hay muchas situaciones. Pero a la vez está el otro tema bendito de la garantía. O sea, enloquecen a la gente con la historia esta de la garantía, que bueno, él ahí lo menciona, Ruete, sobre el producto que ellos tienen garantía BA, que a través de seguros de caución ofrecen una garantía que hasta un punto me parece un poco más razonable, más allá de cómo será la letra chica de los seguros de caución, porque después tal cosa no le cubre, el otro no le cubre, o sea, habrá que ver, porque las compañías de seguros son bravas, Sí. realmente a la hora de pagar. Y no todas las inmobiliarias quieren trabajar con ese formato. Claro, no O sea, todas, y la verdad que a veces yo, sinceramente, me parece, entre comillas, lo más saludable, porque
a veces ponen de garante dentro de la faz del asesoramiento a la abuela que tiene 80 años y cobra una jubilación o una pensión, pero tiene un inmueble en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, garante propietario, y viene la pobre abuela que después el nieto no paga el alquiler. ¿Y a la abuela qué van a hacer? ¿Le van a sacar la jubilación? No van a tener de qué cobrar. Claro. Porque la persona, por más inmueble que tenga, de acá que llegue a la instancia de un remate para poder hacer valer ese cobro pendiente en una suma efectiva, la verdad que se torna ilusorio, porque todo el mundo sabrá lo que implica un desalojo, lo que implica la ejecución de un contrato. Es decir, no son 5 minutos, no son ni 15 días. O sea, es mucho Puede tiempo. llevar también un año, o sea, depende de la... No, mucho más, o sea... O sea, la realidad es que es mucho más efectivo buscar un garante que tenga un buen recibo de sueldo, con antigüedad, está bien, más allá de que nadie está librado de que lo despidan de su trabajo, pero por lo menos hay algo concreto de lo que ir a embargar o de lo que ir a cobrar pasado mañana, digamos. Claro, sí, que podés ir en lo inmediato, se puede aplicar y recuperar lo que... Totalmente, pero durante años los martilleros le han llenado la cabeza a la gente para hacerse los asesores, no, garante propietario, no, de la ciudad de Buenos Aires, no, de la provincia, no, como si llegaran a la situación de tener del que interior embargar. No te cuento. No, no te cuento, esto lo digo yo, lo vivo en como carne propia. Claro. Sí, o sea, en carne propia me toca cada 2 años que las garantías de las provincias, yo soy de Entre Ríos y no corre directamente en Capital. Y no, por eso, porque en realidad el garante es la persona, no el inmueble. O sea, todo el mundo tiene la fantasía que no, te ofrece tal propiedad en garantía. ¿Quién? Nada, no. Porque la propiedad mañana la vendió y no está más. Es como un símbolo de decir, bueno, tengo un patrimonio para responder. Imagínense una pobre viejita jubilada que hasta puede fallecer también en el camino. O sea, nadie le obsta que eso le pueda suceder. La verdad que entiendo que es mucho mejor un seguro de caución. Sí, porque tampoco nadie va a estar controlando cada 3 meses, por ejemplo, por decirte un número, cada 3 meses que no se vendió esa propiedad. O sea, nadie está inmovilizada. Está inmovilizada. O sea, no existe eso. No, o sea, no, es una cuestión de fe, de confianza. Dice, bueno, no, ya la puse como garantía en este contrato y no la puedo vender. Por favor, el que lo quiere, el que no va a cumplir, lo primero que hace es deshacerse de la propiedad para no tener problemas. Así que la realidad es que todas esas circunstancias no están ponderadas y a veces se generan más trabas que seguridades. Sí. Seguridades. Pero bueno, como verán, el tema está y nos gustaría conocer la opinión de ustedes respecto de esto, donde se habla de la situación de las certificaciones de firma gratuitas. A ver qué piensan, cómo lo ven en cada uno de sus ámbitos. Comenten, a ver, así nos dan su feedback. Bueno, vamos a una breve pausa y enseguida retornamos con más temas. Gracias. Aquí estamos nuevamente y justamente vamos a continuar hablando un poco de este tema, ¿no? A veces estas contradicciones que existen, donde por un lado se analizan los costos, se promueve el asesoramiento gratuito, pese a que, como decíamos en la entrevista con Ruete, los escribanos ya están y hacen asesoramiento gratuito, porque nadie, más allá de las jornadas donde públicamente se hace asesoramiento gratuito masivo en lugares públicos, en las escribanías el asesoramiento siempre es gratuito. O sea, no es que no es que se paga una consulta como cuando vas al dentista y tenés que pagar una orden, por ejemplo, no sé. Exacto, claro, un bono, no. No, igual convengamos que es cierto que, a ver, sostener la escribanía no es que es un costo que es gratis, realmente no, porque... Sí, cualquier estudio, cualquier lugar profesional y correspondería que es justamente la labor de la certificación de firma, que implica también una cuestión de control general de legalidad, más allá de que puntualmente en la certificación de firma el escribano no tiene responsabilidad respecto del contenido del documento, pero sí hace al asesoramiento, y que lógicamente si están instrumentando un contrato donde hay un objeto que es básicamente ilegal, ningún escribano va a certificar esa firma. Ahora, digamos, con esta cuestión de la asimilación de la firma digital, de la firma del documento digital electrónico y demás, a veces genera confusión respecto de, o en otros puntos donde ya hemos hablado, sobre que la firma certificada se equipara a la firma digital, y realmente no es así, porque en la firma certificada hay
un funcionario público que dotado de una capacidad especial está dictaminando y calificando si la persona que está firmando realmente está prestando su consentimiento, si entiende, si es esa persona. Ya hemos hablado en otros programas y no nos vamos a cansar de seguir haciéndolo, temas vinculados a inteligencia artificial, fintech, donde hoy hemos visto la otra semana el video de Patricia Bullrich que le habían cambiado, le habían ralentizado la voz y entonces hacían como una especie de sketch de ese video. Y así como se ralentiza la voz, también se cambia digamos, el contenido de la grabación. Por lo tanto, uno no puede dar a ciencia cierta fe absoluta de que si uno está viendo una imagen en un video, es la persona realmente hablando y es la persona que ha expresado su consentimiento. Realmente eso no es así, no funciona la tecnología desde ese plano donde, volvemos a decirlo sin cansarnos, se asimila la rapidez como el máximo valor frente a la seguridad realmente que representa el celebrar un contrato, ¿no? Tal cual. Realmente, sí. Y bueno, y justamente dentro de todo esto, ¿no? Porque parecería que finalmente, y acá entrando ya con el segundo tema que queríamos hablar hoy, que es justamente el proyecto de reforma, el anteproyecto, perdón, de reforma del Código Civil, el Código Procesal Civil y Comercial, que bueno, ya tiene estado parlamentario, y que justamente este proyecto, entre muchas otras cosas, estaría incorporando las sucesiones extrajudiciales. Y nos gustó ir un poco a la base, ¿no?, de la exposición de motivos del proyecto, de quiénes fueron los autores. Y bueno, quería, Laura, que nos compartas a nosotros cuáles fueron los puntos que consideraron como puntos salientes que los objetivos, ¿no? Exacto. ¿Qué buscaban con esta reforma? Bueno, acá lo que plantean es instalar la oralidad efectiva en los procesos de conocimiento. Vos interrumpime. Sí. Simplificar estructuras procesales, distinguiendo las que requieren inmediación de las que admiten procesos escriturarios. Escriben difícil, hablan difícil ustedes los letrados. Bueno, sí. Incorporar la obligación de decir verdad para las partes en el proceso. Instalar el uso de modernas tecnologías en la justicia. Acá está lo que vos venís señalando, programa tras programa, ¿no? Procurar la conclusión del proceso en el menor tiempo procurar la conclusión del proceso en el menor tiempo posible. Acá volvemos con el tema de la aceleración, ¿no?, de los procesos, ¿no? Sí, de los tiempos, y que como que parece ser que es lo que se va imponiendo y va bajando sí, no, porque la justicia parece que nunca llega, sí, pero bueno, ese sería... Y después otro de los aspectos acá importantes. ¿Dónde estamos acá? Si bien el código en vigencia otorga amplias facultades al juez para dirigir el proceso, en los hechos, la gran mayoría de los conflictos son abordados mediante un mismo y limitado esquema, en el cual el expediente es el juicio y el juicio es lo que el expediente refleja. Y lo importante parece ser el juicio en sí mismo y no la solución eficiente y eficaz de la controversia en el menor tiempo posible. La sociedad hoy demanda pronta solución a las controversias judiciales y ello contribuye a la paz social. Eso me pareció muy destacable, vendría a ser. Por eso, porque en realidad ustedes fíjense que ellos hablan de contribuir a la paz social, ¿no? Y por otro lado tienen la herramienta de prevención para asegurar la paz social, o sea, para que las cosas, como decimos en el barrio, no pasen a mayores, no tengan que ir a articular todos los mecanismos judiciales que tanto nos cuestan, porque ya lo decía la jueza Graciela Medina en la entrevista, es decir, los sueldos de los jueces, la estructura judicial. Espacios atiborrados con papeles y con todo eso es una estructura que genera costo, mucho porque dinero. Eso sostenerlo lo pagamos nosotros con nuestros impuestos y digamos, tenemos un sistema judicial atiborrado que además es ineficiente y se parece más a la injusticia que a la justicia. Claro. Y lo que destacaba ahí Medina también en esa entrevista, que fue muy rica, ¿no?,
que muchas veces, o sea, los jueces no tienen la capacidad física, no la capacidad intelectual, sino el tiempo físico para leer cada uno de esos expedientes y filtrar algo que podría canalizarse por otros canales, ¿no? Que No, es lo no, que sobre todo porque no pueden tomar contacto material sobre los contenidos y realmente es materialmente imposible, como decía Graciela Medina, conocer a fondo 800 expedientes que tiene a la firma arriba de su escritorio Claro. cada día. Entonces, justamente acá en un párrafo donde hablan de la Sí. inmediatez, de la inmediatez, sí. esta cuestión de la inmediatez se pierde porque es pedirle al juez que haga algo que materialmente no Materialmente es se imposible, puede. claro. Entonces el expediente pasa a ser un cuerpo aparte, que es el propio expediente en sí mismo, y ya las personas quedan de lado, la solución de las controversias, digamos el fin, porque no hay una solución, o sea, en un juicio hay un punto final, pero en realidad las soluciones en general siempre se dan por los medios reales de solución de conflictos, que es la mediación o la negociación, otras herramientas que no son justamente los tribunales. En los tribunales ya es cuando no hubo manera de resolver la situación de común acuerdo entre las partes o encontrando los puntos en común y bueno, ya es el juez el que tiene que dirimir la cuestión. Pero dentro de todo eso, y ya en sí mismo, el anteproyecto trata, en la parte vinculada a las sucesiones, la particularidad en el artículo 588, donde habla de los requisitos para la iniciación del proceso sucesorio, ¿no? Y en este punto, el artículo, que creo que tenemos una placa, Gustavo, ¿puede ser del contenido del artículo? Dice, el 588 dice requisitos para la iniciación. Quien solicitare la apertura del proceso, si querés puedes poner la segunda parte nada más, la apertura del proceso sucesorio deberá justificar prima facie su carácter de parte legítima y acompañar partida y demás, bueno, todas las cuestiones previas necesarias, ¿no? Pero en el último párrafo dice, por ley especial se regulará en qué casos el proceso sucesorio podrá tramitar extrajudicialmente, debiendo judicializarse en el caso en que surja controversia entre las partes legítimas o que pretendan ser reconocidos como tales. Y acá claramente ya está dejando la puerta abierta a las sucesiones en sede notarial, porque justamente sería el caso específico de la sucesión extrajudicial con por lo menos algunos de los proyectos que andan circulando, el que presentó el diputado de Neuquén, que ya analizamos bastante en profundidad, con la intervención de abogados, sin la intervención de abogados, para los casos de menores, para los casos de no menores, o sea, son variadas las circunstancias, lo que claramente, eso está todavía pendiente de definición, pero lo que sí acá hay una posición, una postura tomada muy importante, que es justamente esto de que ya están sentadas las bases para que exista el trámite de sucesión extrajudicial, lo que Ya de la considero puerta, ¿no? Es una muy buena noticia. Entonces, bueno, entiendo que todo esto en parte está abriendo la puerta a esto que plantean acá, es decir, la solución de los conflictos en el menor tiempo posible si una sucesión ante escribano, que es un trámite sucesorio, que es una mera declaración de certeza, que no es es un acta de notoriedad, Sí. no hay un jurisdictio, ni hay una cuestión judicial de fondo Sí, no hay que deba ser dirimida. Bueno, mientras no exista conflicto, esto puede tramitar por esta vía y los jueces realmente abocarse más a lo que deben. Así que creo que es un paso importante dentro Yo creo de... que los jueces apoyarían una medida así, ¿no? Porque Bueno, esto dice justamente procurar la conclusión del proceso en el menor tiempo posible. Listo. O sea, yo creo que ahí ya está sentando, ¿no? Que puede, agilizaría muchísimo, acortaría enormemente los tiempos de bueno, lo que venimos planteando, ¿no? De que como todos estos procesos quedan dormidos en expedientes y bueno, esto la verdad que es algo para festejar, para no, y celebrar. sobre todo porque hay muchos casos donde la falta de declaratoria de herederos genera problemas realmente serios. En la entrevista que lo comentábamos justamente con Graciela Medina respecto de los casos de las sociedades, hoy a una asamblea de una SRL o de una SA, alguien que se presenta con una mera partida de defunción, si el causante falleció la semana pasada y la asamblea es ahora, esa partida no es acreditación suficiente del carácter de socio.
O sea, hoy debe contar sí o sí con la declaratoria de herederos. Y ese trámite, aún en el más rápido de los casos, no demora menos de 8 meses. Claro. Por lo tanto, es decir, y rapidísimo. Sí, 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 Entonces, un socio se ve durante 8 meses impedido de poder actuar respecto de su cuota parte en un emprendimiento, en una Sí, sí, sociedad, sí, en en una una sociedad de sociedad. familia, con las consecuencias que ello implica, porque hay maniobras que ya le exceden, no tiene posibilidad de control, hay un montón de situaciones que generan enormes injusticias, justamente ¿por qué? Porque estamos ceñidos a un proceso que hasta ahora no generaba una vía alternativa para los casos no contenciosos. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, Bueno, pero acá se abriría un canal, ¿no? Que sí, más que interesante y más que bienvenido para la comunidad notarial, ¿no? Si de sí, darse, por de supuesto que concretarse sí. este anteproyecto. Falta mucho porque esto es apenas el anteproyecto. Sí está claro que hay un espíritu formal que está poniendo de manifiesto esto. Y bueno, como hablábamos la semana pasada con algunos colegas, una de cal, una de arena, porque por otro lado nosotros estamos muy preocupados sobre la situación de la asimilación de la firma digital a la firma certificada, Claro. esto que decíamos hace unos minutos. Y bueno, el legislador en algunas cosas va de avanzada y con esto de la rapidez, de la celeridad, que parece que es un factor que hoy nos tiene a todos más que preocupados, porque bueno, es cierto que es importante no estar 45 minutos en una avenida para llegar a la casa de uno, ¿no es cierto? Atrapado en el tránsito y que todas las cosas que se hagan en pos del mejoramiento de eso y del acortar los tiempos es muy bueno, pero a veces no solamente el acortar los tiempos sea un bien preciado en todos los casos, porque me imagino, y yo lo digo virtualmente, bueno, por circunstancias muy particulares que tienen que ver con la toma de conciencia, que tienen que ver con el sentido de las cosas, donde uno, si uno se va a casar, no es que le dice, bueno, a ver, rapidito, en 5 minutos, venga, sí, acepta, no acepta, bueno, listo, pum, tira el ramo, ya están casados, lo más rápido posible. No, bueno, hay un ritual, hay un sentido, lo hablamos cuando hablábamos del consentimiento la otra semana, en la editorial, porque bueno, hay cuestiones que ameritan tener un tiempo específico de reflexión, de análisis, de mirada, porque esa decisión que se toma en ese momento tiene consecuencias a futuro que van a repercutir en general sobre la vida y el patrimonio de las personas. Entonces, a veces estas decisiones tomadas apresuradamente, sin el análisis adecuado, bueno, son circunstancias que realmente, bueno, no pueden ser dejadas de lado. Y esa toma de conciencia a tiempo es la que evita el conflicto, porque Claro. si uno responde así, o incluso con los contratos que vamos a hablar la semana que viene con este invitado especial sobre el tema de FinTech, donde las personas no analizan en el momento a veces la decisión que están tomando, porque primero porque la gran mayoría de ellos son contratos de adhesión Claro. y segundo porque por otro lado, bueno, nadie está para cuestionar en general, bueno, cláusulas específicas de un contrato que viene impuesto, pero lo importante es saber uno si esa es la única opción, si había una Hacerlo a opción mejor conciencia, claro. y bueno, y Pero hacer un ahí, análisis a conciencia, porque sí. si no, realmente es como decir, bueno, lo hago porque igual no Ay, pasa lo hago, nada. lo firmo, es como que te quema si no lo... Sí. Y lo que pasa es que también estamos acostumbrados a esta cosa de la cultura de la rapidez, ¿no? Claro, Que como que se va imponiendo por todos lados y la rapidez a veces nos hace cometer errores. claro, Y que no nos tomamos el tiempo para analizar las cosas. Y entonces parece ser de que todo es formateable a un modelo claro. donde la cosa es todo de lo instantáneo, de lo Sí, ya. Pero es interesante lo que vos planteas, de que, a ver, hay cosas de que no, hay que frenar un poco, analizarlas, llevarlas con un profesional, claro, y después ¿no? sí, que se haga de inmediato, sí, pero Sí, que se haga con alguien que realmente te hace como de defensor de tus exacto. derechos, Que te porque muestre los pros y contras que tenés a la hora de firmar un contrato, o sea, cuáles son los pros y los contras que tenés de cada decisión que tomás, ¿no? O no, sea, más vale, y que además hay situaciones que están dadas, bueno, con estas concepciones de el derecho público y los derechos humanos, que el derecho a ser oído y la libertad de contratación, que la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción.
Hoy nosotros los escribanos nos vemos ante la disyuntiva muchas veces de qué solución se adopta para el caso de un contrato otorgado por una persona que pueda tener cierto grado de discapacidad. Y esa evaluación y ese dictamen, ¿quién lo va a hacer en el caso de que sea una firma electrónica o una firma digital? Claro. La persona que contrata a distancia con alguien con una firma electrónica y digital, ¿conoce las consecuencias de la situación particular de su contraparte? Bueno, Después, Europa está tomando medidas en ese sentido, de que, por ejemplo, cuando vos vas a firmar un contrato, y ahí el escribano tiene una participación muy activa, ¿no? sí, Que exacto. tiene que pasar la persona por la notaría, le dicen en España, ¿no? Sí. Tiene que pasar por la notaría para, bueno, para leer, bueno, cuáles son sus obligaciones, sus derechos, qué es lo que, bueno, estos pros y contras, Claro. y firmar que fue notificado y que da el consentimiento, o sea, Claro. de que está informado, Exacto. de que es un sujeto informado. Eso me parece muy interesante y además la persona asume una responsabilidad. Claro, por eso, porque creo que a veces, así como nosotros criticamos mucho las cuestiones de Europa, pero hay ejemplos que son para capitalizar, porque Exacto. nosotros estamos dando los primeros pasos en la digitalización, no solo el notariado, sino el país, la administración pública, los objetivos de justicia 2020, o sea, todo esto que aparte cuando hace 4 años parecía, uy, faltan 4 años, falta tanto, y ya estamos ahí pasado mañana, es 2020, entonces todos parecen objetivos de muy largo plazo, y las cosas es cierto que se suceden con mucha vertiginosidad, pero creo que lo importante es poder capitalizar la experiencia de lo que han transitado y transcurrido en otros países, porque si ellos después de haber venido de una digitalización bastante antes que nosotros, Sí. y ya están recogiendo una experiencia, porque nosotros, todos los resultados de estas decisiones se van a ver cuando aparezcan los primeros conflictos y las primeras sentencias. ¿Cuándo? Dentro de 4 años. Entonces, Claro. ¿para qué vamos a perder 4 años si ya los podemos capitalizar ahora con la experiencia europea que dicen, muchachos, ojo, miren que acá Paren un poco, claro. la Corte, Sí. la Corte de Europa está planteando situaciones vinculadas a los derechos individuales, a los derechos de defensa del consumidor. No perdamos de vista que el derecho al consumo hoy es un derecho que atraviesa todos los ámbitos de los demás derechos, Sí. porque consumidores de servicios, consumidores de bienes, somos todos. Por lo tanto, en más o menos medida, todos estamos atravesados transversalmente por el derecho del consumo. Y si eso no se toma en cuenta, realmente hoy, por ejemplo, ya estamos con el cheque electrónico Sí. y un montón sobre todo situaciones que se van a ir dando en el principio de la implementación, donde los sistemas tienen errores, tienen falencias, tienen huecos, miles de cosas. ¿Y quién se va a hacer cargo de estas cuestiones de errores del Estado? Porque después los errores del Estado alguien los tiene que pagar, que somos todos nosotros, pero parece como no sale del bolsillo de alguien en particular, Sí. parece que no fuera nada, y sin embargo no es así. Los errores del Estado le cuestan caro, incluso le cuesta caro a quien los padece, porque realmente yo creo que cuando uno queda atrapado en esas marañas del Estado con un error, que eso se arrastra durante años de burocracia, hay que ponerse en el lugar de quien padece, digamos, de la víctima de esos errores del Estado, ¿no? Y desde ese lugar creo que tenemos mucho para hacer y para prevenir. Si tenemos una herramienta que ya está, porque si ustedes me dijeran, bueno, no, habría que formar un cuerpo de profesionales que si fueran imparciales podrían hacer tal o cual cosa, bueno, la verdad que yo digo, entre invertir, formarlos, el tiempo que va a tardar, ver que funcione, hacer los ajustes, que yo se nos van 10 años, Pero no. ya están. Y esta función, claro, esta función es un lío. Pero ya lo tenemos, entonces los tenemos y lo estamos cascoteando, los estamos ninguneando, los estamos desaprovechando. Entonces, y por otro lado venimos con la panacea de la tecnología que va a resolver todo. Y en Europa nos están diciendo, sí, sí, ojo, un montón de cosas resuelve. Ahora, un montón de cosas no resuelve y hay O te ciertos señalan problemas. las precauciones, ¿no? Claro. Entonces, creo que estamos en condiciones de poder capitalizar esto que Totalmente. sucede y que Y realmente... uno puede aprender de los demás, ¿eh? Viste que a veces dicen, no, bueno, pero no nos aprenden de los errores si no son propios, Sí. ¿no? Pero no, las enseñanzas y las experiencias de otros, nosotros tenemos que aprender a capitalizarlas, ¿no? Y creo que la Argentina en ese sentido está en un momento interesante como para que
para que la acción esté dirigida en ese sentido. No, y además, O sea, claro, para poder sumar experiencias de otros países que ya están unos pasos más adelante, y bueno, y ver si nuestros sistemas están contemplando estas Exacto. circunstancias. A veces, bueno, como decimos muchas veces, se hacen comparaciones ahora. Hablando con la gente de Transparencia Internacional, que aquí en Argentina es Poder Ciudadano, justamente planteábamos esta cuestión vinculada al índice de transparencia argentina que ha subido unos escalones dentro del ranking, ¿no? sí. Mejorando su posición de transparencia internacional. Y a la vez yo le preguntaba, en un diálogo con ellos, si se medía, cuáles eran los índices que se medían. Y en general planteaban que eran índices vinculados a la corrupción del Estado, a cómo intervienen con los privados, cómo las cuestiones sobre todo vinculadas a la obra pública, pero los derechos de los particulares no estaban tan contemplados y es como que estaban más vinculados al derecho en general público o de la administración pública. Y yo digo, bueno, pero ¿quién defiende en definitiva la transparencia de las relaciones contractuales? Porque hoy, digamos, una persona que tiene un contador, que tiene acceso a su clave fiscal, o el escribano, inclusive, o que Sí, sea, claro. que tiene acceso a la clave fiscal de una persona, lo puede hacer participar en una SAS sin que el participante siquiera sepa, porque él en Sea realidad consciente de qué es lo que está de qué está participando. él no tiene que intervenir físicamente en nada, es un formulario que se llena y como decíamos la semana pasada con Chechu, tanto análisis y tanto estudio que se hace respecto de las variantes y opciones que ofrece la SAS y después vamos a un formulario tipo que no prevé nada porque Sí. en realidad es un cuadrado, una bolsa de Sí, un papa que formulario que le entra a todo el mundo, entonces vos decís, bueno, ¿para qué me puedo hacer un talla medida y prefiero andar con una bolsa de papa? Porque bueno, porque ni sabía que puedo, porque lo más grave es que como la gente va con la rapidez, compra lo rápido, y por ahí ni siquiera sabía que hay otras opciones, que por ahí eran Claro. mejores para él. Entonces después cuando viene el problema y dice, no, lo que pasa es que acá tendrías que haber previsto tal o cual cosa, ahí no, pero a mí nadie me dijo, yo no sabía. Bueno, justamente, porque nadie le dijo, nadie sabía, porque como todos van a la cuestión de que más rápido, mejor y qué sé yo, y no, hay cosas que son fundar las bases de una empresa. Entonces, no puede ser que la persona no sepa a ciencia cierta los alcances de lo que está firmando y de su compromiso y que a lo mejor, bueno, también queda librado a la buena o mala fe de terceros que conocen sus datos personales y que hasta lo pueden hacer participar Lo de una pueden SAS involucrar en algo que, claro, que el sin tipo siquiera tener dar conocimiento de eso. consentimientos de eso, claro. Entonces, creo que ni un extremo ni el otro, ni la lentitud total, ni el tiempo de la carreta, como lamentablemente padecíamos años y años en los trámites en la Inspección de Justicia, que estaban los expedientes ahí, se perdían los expedientes, inscribir una sociedad era meses y meses, como hoy pasa todavía lamentablemente con las asociaciones civiles, pero realmente No, y la de requisitos también, ¿no? Claro, no, Que se claro, hacen bueno, interminables a veces. sí, por eso, igual esta parte de los requisitos ahora está bastante más, Más. allanada, porque bueno, ya existe más interconexión de datos y entonces hay algunas cosas Se cruza que, información que ya está claro. pero hay otras que realmente no, y sobre todo vuelvo a lo mismo. Por un lado hablamos de la paz social, hablamos de evitar los conflictos y los derechos de las personas, y por otro lado no les permitimos ejercer los derechos, porque tratamos de allanar las cosas, lo que fuera, entre comillas, más simple para el Estado, más que para la propia persona, Sí. porque subsumimos en que más rápido es mejor y a veces más rápido es más rápido, nada más, no es mejor. Sí. Mejor es mejor y más rápido Más es más rápido rápido. complica las cosas también. Así O que sea, no necesariamente garantía. algo representa exclusivamente al otro, pero bueno, creo que por acá va Sí. un poco el camino y con esto quería dejarnos pensando un poco en el mensaje, ¿no?, del programa de hoy. Creo que si queremos vivir en una sociedad en paz, donde estamos priorizando nuestra felicidad, la felicidad de nuestra familia, de quienes nos rodean, tenemos que pensar qué es lo que es mejor para todos. Los abogados cumplen una función muy importante en la comunidad, asesorando y a su vez defendiendo los derechos de las personas, haciendo valer, ¿no?, sus derechos frente a todo, frente al Estado y frente a los otros
ciudadanos. Y por otro lado también existen otros profesionales, como son los escribanos, que han sido, si bien son abogados, también han sido educados para la prevención y para la paz. Y no porque los escribanos, los abogados no hayan sido educados para la paz, pero sí ellos están justamente vinculados más a cómo actuar en los casos de conflicto. Y realmente los escribanos no tenemos esa formación ni tenemos, ¿cómo decir?, ese instinto. Para nosotros nuestro instinto es cómo prevenimos el problema, cómo se puede hacer, como muchas veces decimos, para curarse en salud. Porque inclusive somos una de las pocas profesiones que se estudian los títulos de los propios colegas que fueron haciendo las escrituras para ver si estaban bien hechas o no bien hechas, si estaban ajustadas a derecho o no, y si esa escritura de la manera en que fue hecha le va a evitar un futuro reclamo a esta persona, porque supongamos que el escribano que hizo la escritura no tuvo la pericia adecuada y ni siquiera o técnica o se equivocó y algo no previó y dejó abierta una puerta a un potencial reclamo. Eso no significa que el reclamo se vaya a producir, pero quien recibe ese título y hace el estudio piensa, y si pasa, entonces ya existe una advertencia, y eso es lo que nosotros conocemos como estudio de título y lo que realmente hace a la labor del escribano. ¿Por qué? Porque es justamente para prevenir cualquier situación. Y la verdad que los dejo pensando en esto. ¿Cuántas veces nosotros nos ocupamos de prevenir lo que nos pasa o simplemente después nos lamentamos cuando las circunstancias ya se han producido y el caso que no queríamos sucede, ¿no? Los dejo pensando si a veces es un ahorro asesorarse previamente, recurrir a un profesional que les pueda dar una respuesta, o pensar, no, mejor no, a ver si me cobra algo y yo prefiero no pagar, y a veces no, como lo que no se paga en un momento se paga en el otro, llegado el caso. Pero bueno, es como para que todos pensemos a ver en nuestro pequeño espacio cuándo no nos dejamos acompañar y asesorar por los demás, por lo menos para escuchar esa otra voz que nos puede prevenir de algún problema. Bueno, Laura, se nos fue el programa, increíblemente. Todos los días pasa volando. Realmente hoy extrañamos a Ceci, que con su ímpetu y su verbalidad nos tiene acá todos muy entretenidos. Pero bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. No se lo pierdan, que vamos a tener unas entrevistas muy jugosas la semana que viene. Nos vemos hasta el miércoles. Gracias. Gracias.